del coloquio. Esta mesa lleva por título Diarios y crónicas interiores. Nuestro primer ponente es Jorge Ramos Cabezas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su ponencia lleva por título Muerte, Ley y Sociedad en la época colonial. Apunta sobre la pena capital expuesta en los diarios de Lima, de Antonio Suárez, de 1629 a 1639, y Josefe y Francisco de Nueva de los años 1540 a 1594. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante la colonia, dentro del conjunto de diversas expresiones discursivas criollas, hubo aquellas muy singulares desarrolladas en el siglo XVII y que los estudios literarios aún no les han prestado lamentablemente la debida atención esperada. Nos referimos a los diarios, aquella producción textual que se encargó de exponer a manera de análisis de la ciudad y en forma sucinta las noticias públicas, oficiales, administrativas, religiosas y judiciales de la sociedad virreinal. En nuestra capital, durante el citado siglo, el siglo XVII, se produjeron dos de esas importantes recopilaciones de acontecimientos públicos o diarios. El diario de Lima, de Antonio Suárez, que reúne noticias fechadas de 1629 a 1639, y el diario de Lima, también de Joseph y Francisco de Nueva que recoge sucesos acaecidos entre 1640 y 1694. La presente ponencia pretende abordar a través de estos dos textos un tema fundamental para entender las relaciones de poder y dominación que existieron durante la colonia, y en particular en la sociedad pública limeña del siglo XVII, el derecho punitivo y la pena de muerte. En ambos diarios aparece una considerable cantidad de noticias sobre sucesos criminales y judiciales, en los que son los más aquellos que se resuelven con la pena capital, y son los más también aquellos en que los procesados a morir, ahorcados, quemados, agarrotados, degollados, fusilados, son negros e indios. Al respecto, no propondremos desentrañar mediante un análisis textual y apoyándonos en la historia del derecho indiano, la intención del enunciador de los diarios, sus estrategias, así como su visión del mundo, e interpretar la configuración de aquel castigo legal durante la colonia y todo el aparato público y de plata que le rodeaba. Quiero empezar con una cita de Nubaúl. El miércoles 14 de julio de 1649 sucedió en esta ciudad la mayor atrocidad que ha habido en el mundo, y fue que un negro de casta terranovo, con un machete criminal, mató a una negra de su misma casta, y la hizo tasajo en todo el cuerpo. Y luego al licenciado Isidro, sacerdote, le dio 11 niñas, todas de muerte, y le cortó los dedos de las manos, que lo dejó por muerto. Y luego entró en otra casa y mató a un indio y a una india, y dio al dueño de la casa, a su mujer, y a una niña de edad de 12 años, que le dio 3 heridas muy grandes a la lonceñita. Y yendo al corral topó con otra india y le partió la cabeza, quedó muy lastimado, y se subió el negro a los techos cogiendo una alabarda en la mano, que se la había quitado un hombre, dándole un machetazo en el brazo izquierdo y una grande herida. Y estando en los techos subió un gran número de hombres y no le pudieron matar. Y en los techos mató a un mestizo herrador sin confesión, porque le dio 4 alagardazos que lo pasó 4 veces el cuerpo, y con el machete le partió la cabeza hasta reventarle los sesos. Y en este fracaso andaba Juan Pascual, un ministro de justicia muy alborotado, y no pudiéndolo coger, trujeron una escolta y de un balazo que le dieron y no cayó, y con otro esquetazo que le tiró Joseph Vegeta a la cara, cayó sobre los techos donde le cogieron. Y estando asándolo, cayó el techo con toda la gente. Lleváronle a la cárcel de esta ciudad y allá siguió con prisión. Y después de confesado murió el negro. Y acá empieza algo interesante. Ya estaba muerto el negro y fíjense. Luego el alcalde de Joseph de Mendoza lo mandó colgar de los corredores de Cabildo, donde estuvo hasta la tarde. Y a la tarde mandó la justicia que lo arrastrara por las calles acostumbradas y lo trujeron arrastrando el cuerpo por el suelo hasta la acequia de Isla, a donde había cometido el delito. Y de allí lo llevaron a la plaza, donde habían puesto una horca y le colgaron 24 horas. Y mandó la justicia que hicieran cuartos y pusieran su cabeza y las manos donde habían cometido el delito. Sucesos como estos ocurrieron muy seguidos en la Lima colonial del siglo XVII. Sucesos criminales y ejecuciones judiciales, incluso luego de muerte.
hechos de este tipo abundaron durante esos días y serán materia de conversación y de interés de los vecinos de la capital, así como la corte virreinal. Tan pública y de viva admiración era la aplicación de la pena de muerte, como las misas, las ceremonias, las fiestas, las procesiones, los paseos, las corridas de toros, los casamientos, nacimientos y defunciones de los hombres más notables de la ciudad. Así han llegado a nosotros las noticias públicas cotidianas y civiles más importantes del siglo, gracias al registro oficial de ellas, aquellos que se instituyen como los más remotos precursores del periodismo peruano. Nos referimos a Antonio Suardo, consejero en Lima de 1629 a 1689, y a Joseph de Muaburu, quien hará lo propio en su también llamado Diario de Lima, que abarca un arco temporal de 1640 a 1686. A partir de ahí, su hijo Francisco será quien termine su obra, hasta 1694, una vez muerto Joseph de Muaburu. Ellos compusieron un campo textual inédito entonces, en donde nuestro discurso colonial criollo inserta su producción en lo que García Bedoya ha venido a llamar el discurso de la ciudad. Y es que a través de los diarios comprobamos el rol capital de la ciudad en el diseño social colonial. Es la ciudad ordenada, el centro de poder, la ciudad ilustrada, depositaria de los códigos culturales y de la legitimidad ideológica. Como dice García Bedoya, así la ciudad no solo es el centro administrativo y discursivo, sino un verdadero lazo de unión con la lejana metrópoli. Y esto es más cierto cuando comprobamos que el primer diario de Lima, el de Suardo, fue elaborado a pedido expreso de la oficialidad virreinal. Brevemente, antes de entrar en nuestro tema, voy a mencionar unas características de Suardo y de Muaburu. Solo breve. Suardo fue un código español que yo probablemente con el virrey conde de Chinchón a Lima, para autorización oficial del virrey se encargará de componer estas noticias a manera de crónicas o de breves notas. Luego enviará su majestad copia de estos pliegos. Narra en sus diarios sucesos de la vida cortesana, hechos administrativos, políticos, sociales, culturales, religiosos, comerciales y judiciales, por supuesto. Él se diferencia del Muaburu en que registra día a día, como los diarios de hoy, las noticias más importantes que ocurrían en la ciudad y también de las provincias del virreinato peruano, ¿no? Y había dilación en los casos criminales y de ejecución penal, cosa que no había en el diario de Muaburu. Muaburu fue un militar español que su obra, los diarios de Lima, no fueron compuestos por encargo de oficialidad alguna, sino por una empresa particular, tanto así que hallamos noticias de sucesos personales y familiares. También registra noticias públicas y de importancia oficial, como Suardo, por supuesto, pero no registra noticias día a día. Hay incluso casos en que vemos una sola noticia por año, son noticias aisladas. Ambos diarios nunca fueron publicados, es decir, no pasaron en prensa. Lo más probable es que circularan en la corte virreinal y entre los vecinos más notables, así como entre funcionarios y miembros de la iglesia. En esta época era común que los pliegos pasen en un círculo muy reducido y se comenten. La pena de muerte en los diarios de Lima. En los diarios de Lima hallamos decenas de noticias criminales y judiciales que acaban con la ejecución de la pena de muerte. Al respecto hallamos tres tipos de estas noticias. Uno, hechos criminales como asesinatos u homicidios, pero con los diarios no se nos dice más al respecto. Es decir, no se sabe si se atrapó al delincuente y peor aún si se le condenó. Dos, cuando se nos escribe que sí se atrapa al delincuente y se le procesa, no sabemos si se ejecutó la sentencia de pena de muerte, porque como sabemos muchos escapaban o merecían la gracia del rey cuando estaban, digamos, en la cárcel. Y tres, que es lo que nos interesa, la sentencia de muerte y la aplicación de la pena. Valera comenta, cito, el estudio de la legislación de un pueblo es siempre el análisis del instrumento social, porque la ley es una imposición colectiva emanada de sus legítimas autoridades. Es una necesidad de su época, un mandato, una limitación individual adecuada a un ciclo de vida social. Por consiguiente, la legislación española en la colonia mexicana nos dirá del pensamiento de la península en orden a su orientación política y social, y nos hablará también de los aspectos de la vida de la colonia, condensados en el articulado de la ley. Por eso es importante conocer dentro de esta época cómo funcionaba la ley y los códigos españoles que llegaron acá, porque la ley, digamos, es la representación o la aplicación, los códigos, el ordenamiento jurídico, legislativo de una época nos ayuda mucho a saber cómo funcionaban, digamos, los aspectos sociales, ¿no? A diferencia de una comedia o, digamos, un poema. Entonces, brevemente, vemos que lo que se aplicaba en la colonia, en los juegos,
Son breves documentos del siglo X al XIV, pasando por las 7 partidas, la fuente sucesoria más importante que tuvo difusión y vigencia efectiva incluso hasta 1852 en nuestro país, año en que nace nuestro primer código civil. Es decir, después de fundar la República, las 7 partidas todavía tenían vigencia. La ley del Alcalá, Montalvo, la ley del Toro, y así llegamos a la recopilación de leyes, que es importante para nosotros porque representó un lapso bastante dilatado en el coloniaje y además fue la preferida en cuanto a su aplicación en América. La recopilación de leyes de Castilla es de 1567, siglo XVI, es lo que, digamos, estaría en vigencia cuando se dan los diarios de Lima. La recopilación de leyes de indios es de 1681, eso es, digamos, una compilación de las leyes que ya se están aplicando de una manera desordenada, digamos, había un caos jurídico tremendo, por eso había, digamos, la oportunidad de que se compile esto. La pena de muerte en este contexto de minuciosidad reglamentista, en el que existe una legislación construida por reales cédulas, órdenes, resoluciones y pragmáticas, elaborados por distintos órdenes, es decir, no hay un poder legislativo, un congreso que diga las leyes y se apruebe. En ese tiempo, tanto el rey, el virrey, las intendencias, los consulados, daban leyes a diestra y siniestra. Este caos de leyes ocasionó trastornos en la legislación y aplicación de las normas, y por lo mismo vemos cómo se había favorecido aquello de que se acataba, pero no se cumplía. Esto es más observable a través de situaciones concretas en lo que nos atañe, es decir, muchas veces se aplicaba la pena de muerte sin proceso previo y de forma nada proporcional, y a la vez en otros casos no se terminaba de aplicar la pena de muerte cuando la ley castellana lo exigía. Así como dice Otto Hapdecki, estudioso del derecho indiano, durante la vida colonial hispanoamericana hubo un positivo divorcio entre el derecho y el hecho. Esta tarde no voy a hablar de la certificación por falta de instancia y porque no tenemos mucho más que decir, más allá de que en los diarios de Lima no se registran muchos autos de fe, y más aún los que se registran terminan en azotes o con otras penalidades. Solo en el caso de Mugagur vemos un caso explícito en que termina con la hoguera, que es por adulterio. Vamos a ver quiénes merecían la pena de muerte en esta época a través de estos diarios. En primer lugar, los homicidas y asesinos. A través de los diarios hallamos en mayor proporción noticias de homicidios y asesinatos con sus respectivos procesos judiciales, sentencias y ejecuciones. Así, el 9 de agosto de 1629, ahorcaron por mandato de la Real Sala del Crimen a un negro por haber muerto alevosamente a un español. Abundan noticias de asesinatos de negros esclavos, como aquel que mató una mulata apuñalada y se escondió en el monasterio de San Francisco. Luego de su confesión, el 6 de marzo de 1730, a las 6 de la tarde lo ahorcaron en la plaza pública. El alcalde del Casaje Mandat, que era, digamos, la organización que perseguía a los negros y marrones y los que escapaban de sus amos, mandó a financiar por las calles y ahorcar en esta plaza el 26 de noviembre de 1682 y hacer cuartos a un negro que días pasados hiriera a un hermano de la Compañía de Jesús que murió. Entonces vemos cómo ya desde estos tres primeros ejemplos el sujeto subalterno, el negro, el mulato, el indio y el mestizo, en ese orden eran los, digamos, que merecían la pena de muerte. Digamos, no merecían la pena de muerte, sí, era la raza o el sujeto social que mediante los diarios de Lima vemos cómo se nos representan como factibles para recibir la pena de muerte, más allá de que hubo muchos conatos de rebelión y de motín. Repito, los negros, los mulatos, los indios y mestizos. Hay muy poco en los diarios de Lima, de Isuardo y de Mugagur, en que criollos o vecinos notables hayan sido condenados por la pena de muerte, ¿no? O ahorcados o degollados. Sí los hay, pero son muy pocos en comparación con los negros y los indios. Claro, los homicidas y también sus cómplices eran ejecutados, ¿no? Así como el 21 de mayo de 1632 lo fue una india quien se le aplicó el garrote en esta plaza por haber sido cómplice en la muerte de su marido. También las tentativas de homicidio eran pasibles de sanción con la pena de muerte, ¿no? Hay un caso, un solo caso en el diario de Mugagur que nos dice, cito, 12 de julio de 1769, ahorcaron a una mulata o samba por los señores del crimen porque quiso matar a su ama con unos huevos estrellados que le echó Solimán. Y fue Dios perdido que no muriera su ama
y a ella la ahorcaron este día a las 11:30 del dicho día. En primer lugar eran los homicidas que merecían la pena de muerte. En segundo lugar, de acuerdo al orden estadístico que he elaborado, están los salteadores y asaltantes de caminos, en los que a veces también había concurso de delitos, pues muchos terminaban en la muerte o en el asesinato del asaltante. Así, brevemente cito, el 22 de abril de 1330, por mandato de los señores de la Real Sala del Crimen, ahorcaron a las 4 de la tarde un negro salteador en esta plaza. Por el mismo corregidor, el 10 de julio de 1632, ahorcaron a un mestizo por haber muerto a un indio por buscarle un poco de plata que llevaba. También eran capturados frecuentemente condenados en masa, no solamente a uno, sino muchas veces ocurrían que eran 4, 5, 10, hasta una veintena de sujetos negros que eran capturados y sentenciados a galera perpetua o a la horca. Vamos a ver más adelante, la horca era el elemento punitivo más característico de esta época. Los ladrones también eran condenados que, como dije hace rato, en un concurso de delitos, y el salteador también podía, digamos, el asesino, digamos, robaba, mataba para robar. También tenemos a los sediciosos y rebeldes, en este orden, que eran los que cometían alzamientos. Eran muy frecuentes, pero en muchos casos no se indican cómo terminar. Este es un delito muy grave porque el sujeto rebelde afectaba directamente la política y el estado económico de la corona, de sus funcionarios. Esto meritaba fuertes represalias. Así, el 28 de abril de 1632, intentando aprehender a un negro, un alguacil fue muerto por aquel que luego de huir y andar por todo el reino fue prendido y luego de su confesión murió la horca en la plaza pública. O aquel caso el cimarrón que le degolló al mayordomo de la corte porque no quiso ser azotado, moriría en la horca después. Pero cuando estas resistencias pasaban de un enfrentamiento personal con la autoridad a una rebelión o tumulto, entonces eran aún más magnificadas tanto la representación del crimen como el proceso y la ejecución capital. Aquí tenemos un caso muy comentado, de hecho noticia extensa, el cual duró varios días en el diario de Suárez. Se trata del motín que hicieran en la cárcel real de corte unos negros, mulatos, mestizos e indios, quienes escaparon luego de matar a estos alcaides. Eran 22 hombres, y salieron con carniceros en la mano y se escondieron en las diversas iglesias y conventos. Recordemos que en esa época un elemento de inmunidad, lo que permitía que alguien no fuese condenado era el asilarse en los conventos o monasterios, ¿no? Y ahí el juez, la autoridad civil no tenía fuero o jurisdicción para entrar, solamente los clérigos eran, ¿no? El poder eclesiástico era el encargado de entregarlos, en todo caso resguardarlos. Pero a pesar de esto, serán capturados y sentenciados a la horca en la plaza pública, en este motín, con mucha pompa, cumpliendo actos ceremoniosos propios de una fiesta, misa o procesión, con toques de campana y asistencia masiva del pueblo. Estuvieron colgados todo el día, luego hubo misa y fiesta, con asistencia de las máximas autoridades, incluyendo el virrey. Y así se van a ir dando muchos motines y alzamientos, ¿no? De negros e indios. Otro delito que era penado por la pena capital era que se cometía fraude y estafas, ¿no? La Tribunal de Inquisición tenía jurisdicción para condenar, sentenciar a piratas, herejes y hechiceras, así como también el adulterio y la sodomía. Pero en este caso, en los diarios solamente vamos a ver un caso en que la sodomía, es decir, la homosexualidad, fue penada. Cito: a 5 de julio de 1629 quemaron en el Callao a un mestizo y un mulato convencidos de pecado de fango en una balsa cerca de la orilla del mar, a que acudió mucho número de gente en esta ciudad. El otro caso, que es único también en ambos diarios, es el del bestialismo, que es la práctica sexual con animales. Cito: el 13 de noviembre de 1630 por la tarde, a las 4, sacaron a quemar a Tomás Bueso, de nación aragonesa, por confeso y convencido por el pecado de falso y bestial, y a un negro cómplice le mandaron dar 200 azotes y condenaron a 6 años de galera. Y un perro, con quien confesó haber delinquido, le llevaron también en un caballo a quemar.
digamos, en esa época, es más, yo tuve la oportunidad cuando estuve buscando información, que en Europa se daban muchos casos de esto, incluso llegué a ver un dibujo en el que a un chancho le suben digamos, al podio o al estrado para que se le, digamos, procese judicialmente al chancho y a su, digamos, a su pareja, al señor disculpen la velocidad. Bien, y estas sentencias, estas ejecuciones penales asistían a mucha gente, que es otra característica típica de los diarios. Concurría gente demasía, la ciudad quedaba vacía porque todos querían estar presentes en este acto de purificación, en el caso de la hoguera, por ejemplo, en el de la horca, en el degollamiento. Por eso vamos a ver cómo se aplicaba la pena capital. Ya hemos visto varios casos cómo se aplicaba la pena de muerte. En la mayoría de casos fue la horca el principal medio por el cual se culminaba una vida delictuosa. Ahora, es necesario recalcar que en el Perú del siglo XVII, como ocurría en la España entonces, se buscaba no una muerte inmediata, sino, por un lado, hacer pasar vergüenza y causar dolor al reo, y por otro, impactar a los espectadores que deberían considerar ejemplar el castigo a conductas que ofendían a Dios y al rey. Es por ello que en todas las sentencias leemos casos como la siguiente: dar garrote y arrastrarlo, o lo arrastraron sobre un pellejo a las 8 de la noche y lo colgaron en la horca donde estuvo hasta el día siguiente, o a pie y con luto le dieron garrote junto a las pilas sobre un tabladillo, etc. Esto es lo que Foucault ha venido a llamar las mil muertes, o lo que hay un verdugo francés llamado Sanson, que no llamaba mil muertes, antes de Foucault, llamaba las muchas muertes por las que debía pasar el condenado, porque no merecía la muerte inmediata. Es decir, el suplicio y el martirio era la vía, o las vías de sufrimiento para que al final la muerte llegue con un alivio. Prácticamente la muerte llegaba con un verdadero alivio. El último suicidio. Listo, 10 de marzo de 1664. Sacaron de la cárcel de Corta al capitán Antonio Ordóñez, capitán de caballos, por haber muerto una mujer. Le condenaron a la ropa en la cárcel de esta ciudad de Lima. Luego lo sacaron de la cárcel a pie y vestido de luto, y así como le dieron garrote, le cortaron las manos y se las pusieron donde cometió el delito. Esto era algo común. Donde cometió el delito, al delincuente se le aplicaba la pena y se le descasaba o se le cortaba el cuarto, como llama, y se le ponía en el camino o en el lugar donde cometió el delito. Era algo muy común en esa época. Entonces la sentencia más común fue la horca, pero también está el garrote. Antes, cuando niño, yo pensaba que el garrote, o cuando se hablaba en la colonia, el garrote era una especie de palo, de madero, ¿no? El garrote no es eso. El garrote es unas pinzas que se le aplicaba acá al individuo condenado, y acá había un palo como de 7 u 8 pies, y con una mancuerna se le empezaba a apretar, a agarrotar los nervios del cuello. Y este es el segundo orden, el medio por el cual termina la vida del delincuente. Termino con una cita de Corbera y Quintero. Cuando en el siglo XVII se emplearon los métodos considerados más benévolos, no se hizo por compasión, sino por necesidad, porque no había sido acá o por considerar que conducir a la horca de determinados reos podía representar un problema con el pueblo. Esto era cuando los reos, y hay un caso en Usuario, se ganaba la simpatía del pueblo, incluso de la corte, y por eso muchas veces salían absueltos, luego de haber sido condenados a muerte. Y como no hay tiempo para más, nada más quiero citar los medios, bueno, la hoguera también. Hay un caso de incubamiento. El incubamiento es, en Europa se usa en la Edad Media, acá no, solo hay un caso registrado. Es una especie de saco o de bolsa donde se le metía al penado, al sentenciado, con gallos, culebras, monos o perros, se le amarraba el saco y se le tiraba al mar, y así moría. Hay un caso registrado nada más aquí en Noguero de Suárez. Bueno, nada más tengo que decir. Muchas gracias.